Ahí es USB cámara. USB cámara, ya. Sí. Perfecto. Vale, entonces, siendo ya las 4:23, vamos a dar inicio entonces a la sesión del núcleo de historia económica. Herbert, ¿podrías dejar de compartir la diapositiva un ratito? Sí, ¿bajarlo o qué? Tienes que poner ahí, dejar de compartir en una barra en color rojo que está arriba. Ok, stop sharing. Sí, muchas gracias. Solo un ratito. Okay. Bueno, entonces vamos a comenzar la presentación y es porque quería que también pudieras ver todos los que te van a escuchar hoy, ¿no? Sí. Entonces estamos aquí en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile y puedes ver que a mi derecha está la profesora Luz María Méndez, y luego, ¿no es cierto?, varios profesores invitados, profesor Patricio Fres, el profesor también Rafael Malave, y luego más allá, si podemos intentar la cámara, tenemos a Alejandro Salas y Daniela Ahumada, que también estuvo en el Congreso de Historia Económica. Mientras que al otro lado, ¿no es cierto?, el que está moviendo la cámara es Óscar Riquelme, tesista de doctorado, Mauricio Canals, que está ahí, se está trabajando sobre temas de comercio, luego está Saúl Rey, Macarena, si recuerdo bien, y luego Martín Moya. Okay. Bien, ¿ven? No me he equivocado. Entonces, quería que tú vieras a toda nuestra gente porque están muy, ¿no es cierto?, todos muy pendientes de escucharte, y también está por vía remota, lo puedes ver en la pantalla, Francisco Betancourt, que también ha trabajado temas del siglo XVIII, XIX, sobre todo comerciantes, ¿ya? Está Camilo Barría, que ha trabajado temas de el mercurio y de empresarios, y Lucía Fabri, que también la veo abajito, que también ha estado vinculándose a los temas del núcleo. Entonces, dicho esto, creo que podemos ya presentar a nuestro ilustre ponente de hoy, que es el profesor Herbert Klein. No voy a hacer una reseña completa de lo que ha venido haciendo el profesor Klein, porque es ampliamente conocido su obra, de una trayectoria impecable de décadas, sobre, ¿no es cierto?, el tema de las cajas reales y la hacienda, ¿no es cierto?, colonial en América. Todas sus publicaciones son muy conocidas, muy difundidas, y por otro lado, ¿no es cierto?, él, si entiendo bien, Herbert, tú estás ahora en la Universidad de Columbia, pero me decías que estabas en California, en Sí, Stanford. en Stanford también. Entonces, entonces la ponencia de hoy, como ustedes ya la tienen en pantalla, se va a referir a los nuevos hallazgos sobre la economía y gobierno colonial basados en los registros de la Caja Real en América, y para lo cual, ¿no es cierto?, le ofrecemos al profesor Klein una ponencia, si tú quieres, Herbert, te sientes cómodo, de 40 minutos o un poquito más si te demoras, y ya como tipo en unos, claro, unos 45 minutos si quieres, ahí dejamos espacio para que empiecen a conversar contigo y hagan comentarios y preguntas y acotaciones los que están presentes tanto de forma presencial como de forma remota. ¿Te parece, Herbert? Está bien. Excelente. Así que, dicho todo esto, le damos nuestro más calurosa bienvenida al profesor Klein y su disposición por colaborar con el Núcleo de Historia Económica. Y nuevamente digo que es un honor y un privilegio tener a un académico de esta estatura a nivel mundial sobre este tema. Le da un gran prestigio a nuestro núcleo, así que esperamos y confiamos en que vamos a disfrutar de una muy buena velada hoy. Adelante, Herbert. Ok, está bien. Bueno, bueno, hoy quiero hablar de los cambios que han hecho en este área de historia fiscal colonial en los últimos 40, 50 años. Había una revolución en grupo de estudios, en cantidad de estudios y una nueva visión
completamente diferente de tradicional de la época colonial hispanoamericana. La calidad de este conjunto de datos que ahora existe son bien original. No existe ninguna calidad, ningún imperio colonial de igual calidad de documentación fiscal comparando con América Española. Ni portuguesa, francesa, ni inglesa tiene este tipo de material tan abundante desde el fin del siglo XVI hasta la época de independencia. Fue en los años 70 y 80 que yo y John Topasky hemos publicado un ser casi completo, no completo, los sumarios de todas las cajas reales de América Española. Faltaba Nueva Granada, que ahora está procesando este material ahora en nuevos estudios. Y falta también los estudios muy tempranos de Santo Domingo, siglo XVI. Pero el resto ya es bastante completo. Y en 2004, el Colegio de México tomaba todos los fondos de todos los libros publicados y han convertido estos libros en archivos de Excel. Entonces, con este material disponible, fue muy fácil de gente de comenzar a estudiar historia fiscal colonial. ¿Qué es la importancia de este material? Es material que tiene carga y data, ingresos y gastos de cada caja que existía en América Latina. Primera cosa. Segunda cosa, este sistema fue bastante original y nuevo para España mismo, porque Castilla ya tenía un sistema muy tradicional de fueros tradicionales. Las cajas allá fueron fixos en el gobierno central, no podía cambiarlos y había tantas obligaciones y distracciones de esfuerzo de centralizar todo que cuando llegaba a América Latina, el rey decidió de hacerlo de nuevo, el sistema fiscal y más moderno. Podía construir y destruir cajas por el gobierno central en base de sus propios intereses. Y más de 100 diferentes cajas estaba creado o reorganizado o destruido durante toda la época colonial. La gran cuestión que había un debate en los primeros años fue la calidad del material. ¿Qué es la relación de este material a la economía y la población de América Latina? ¿Refleja o no cambios en la economía? Este fue un gran debate. En el primer momento, un grupo de ingleses, Brading y compañía, atacó diciendo todo fue falso. Pero estos documentos estaban secretos, estaban privados, no había propaganda hecha con este material, fueron documentos privados del rey y no fueron hechos públicos hasta después del fin del imperio, es decir, depositado en archivos nacionales en toda América Latina. Y la cosa es que, como yo estuve diciendo, fue un sistema moderno y el tamaño e importancia de caja local realmente dependía de la economía local. Si había una mina y gran producción de plata en esta mina por 100 años, entonces el gobierno eventualmente decidió de poner una caja provincial o local allá. Y si la mina desapareció y había decadencia en la economía local, esta caja fue eliminado y fue incorporado en una caja regional más importante. Entonces, este cambio es constante durante toda la época colonial. Y más, todos los estudios más recientes han decidido que los impuestos directos y indirectos, hay indirectos como estancos,
en el sentido que medir el impacto de población en general, pero no son directamente en base de comercio, etcétera. Pero los directos y indirectos reflejaron los cambios de la economía local. Y hay una enorme cantidad de estudios que finalmente aceptan pero obviamente con cualificaciones. Hablamos de calificaciones después. ¿Qué son resultados? Primer resultado original fue que no existía una crisis general en el siglo XVII. El modelo tradicional mundial había crisis en todo el mundo en este siglo, por varias razones. Y en el área americana, el trabajo de Hamilton, por ejemplo, mostrando que había decadencia en la llegada de plata desde América en los años 20 y 30 del siglo, fue según los libros de caja fiscal de gobierno central, había esta decadencia. Chanute tenía su estudio de barcos y movimiento de barcos entre España y América Latina, mostrando también había decadencia en esta época. Desde Bora tenía el argumento del impacto de plagas y otras enfermedades especiales han causado una decadencia generalizada de población indígena, y Chevalier tenía su argumento que todo fue el origen de los grandes haciendas en México Central. Y entonces, ¿qué hay de estudios? Primero es que hay nuevo trabajo de Tepasky que mostraba que había un poco de decadencia al final de época, segunda mitad del siglo, de Perú y Charcas en su producción, especialmente Potosí. En contraste, México y Zacatecas y minas del norte de México han reemplazado lo de Potosí para mantener la gran producción de plata. Segundo es este famoso estudio de Morinó basado en la llegada de oro y plata de América Latina hasta hispanoamericana hasta Ámsterdam, que fue el gran mercado para todo este material. En el siglo X, la fecha es 1700. La llegada fue constante con algunos años variables, pero en general no había crisis de producción. Y podemos verlo mismo en los impuestos sobre producción minera. Por ejemplo, audiencia de Charcas. Es Potosí, Oruro, y su producción estaba poco a poco bajando de altísima producción hasta bastante baja en el siglo XVIII, comienzo del XVIII. Y aparentemente es una crisis y en generalizado. Pero al mismo tiempo había una gran producción de plata en México en la misma época, que fue sólido y que podía mantener la economía local en forma bastante vibrante y bastante buena calidad. Y podemos ver que en la primera mitad del siglo, por ejemplo, aquí es un poco aparte, la cuestión de la riqueza de Castilla en contraste a Inglaterra y Francia. Y la cosa obvia es que hasta los años 30 del siglo XVII, España realmente fue mucho más rico en fondos de gobierno que los otros países. Y aún hasta el fin no fue tan diferente, bastante poderoso en la habilidad de mantener armadas, en mantener tropas en el campo. Todo fue una gran posibilidad gracias al dinero de Europa, es decir, de los impuestos de España y los impuestos de América.
La otra cosa interesante, ¿qué rol tenía los impuestos americanos? Aquí es una estimación de Sergio Serrano sobre el valor de ingreso, es azul y Castilla es en rojo. Realmente por gran parte del siglo fue bastante igual, es decir, 40% fue el ingreso en total y en algunos años de fin de época fue casi igual de cantidad cobrado en Castilla. Pero la gran cosa diferente aquí es el segundo gran noticia de este material que está estudiado, es que el gobierno decidió de gastar más de dinero cobrado en América que transferir este material a España. Entonces tenemos este famoso cuestión de remesas, es decir, remesas de América para España y situados, que es el dinero que estaba enviado de cajas principales en toda América a cajas locales, regionales, que estaban pobres y no podían mantener el gobierno, ni las armas, ni las fábricas, ni los fortines sin este dinero. Entonces, casi más dinero fue, no casi, verdad, más dinero fue gastado en América de los ingresos de rey que estaba enviado a España. Y simplemente quiero notar que el resto de los estudios no muestra gran revolución, es decir, impacto positivo de las reformas borbónicas y la crisis de todo el sistema post-1790 con las guerras de independencia y el famoso problema de España y casi su bancarrota, gastando dinero en las guerras napoleónicas, etc. Entonces, todo este material está apoyando estas ideas tradicionales, pero para otra parte, dos partes, siglo XVII y la cuestión de dónde estaba usado el material ganado por el rey en impuestos americanos. Para dar idea del situado, este es un estudio recientemente de Reichert sobre los gastos de la Caja de México en subsidios para todos los presidios de Gran Caribe, es decir, para Florida, San Agustín, La Habana, Santo Domingo, Puerto Rico. Las cantidades son enormes. Para dar una idea, Santiago de Chile, sus ingresos fue $500,000 de pesos en los años, en la época del siglo XVIII, en comparación, es decir, todos los ingresos, no solamente situados, pero todos los impuestos hechos en Santiago de Chile, y llega más o menos alrededor de $500,000. Entonces, este muestra que $500,000 fue enviado a Florida, más de $500,000 fue enviado a Habana para mantener estas áreas que estaban deficitarias, que no podía producir suficiente dinero para pagar los salarios de gobierno, los salarios militares, etc. Y aquí es una distribución en el siglo XVIII de remisas de Carlos Marichal y Soto, y se ve claramente hasta post-1790 es que los situados fueron más importantes que las remisas. Entonces, el gobierno estaba cobrando mucho en impuestos en toda América, pero usando casi todo, más de mitad de este dinero para mantener el imperio, desde Filipinas hasta Florida, hasta Patagonia, y Chile incluido. Para dar una idea, este es el costo anual de salarios militares en Chile
en pesos de 8, que estaba hecho por Serrano, estimado el costo simplemente para mantener tropas y fortines militares, salarios militares. Y da una idea de este esfuerzo para mantener un sistema de defensa en contra de todos los esfuerzos de europeos de quebrar este imperio y de entrar con colonias en América española. Y aquí es los gastos hechos en todos los fortines y presidios en el Caribe. Otra vez, incluyendo una flota que estaba mantenido como guardia costa en el área de Caribe, es decir, Barlovento es famoso en la época para controlar todos los piratas y etcétera que estaba atacando el área americana. Ok, ¿qué es la estructura de este material? Y aquí comenzamos con la cuestión de validez de algunos números y de calidad de algunos números y de cuestión de cómo usar este material más allá de estos libros sumarios que hemos usado y hemos publicado. Los libros en una caja tradicional tiene libros manuales, diarias, por ramo. Y hay, yo conté anoche, 5,900 ramos de impuestos de cargo y data. No en todo caja, pero dando el total de impuestos que está hecho. En cada región hay impuestos especiales y gastos especiales. Y el gobierno en la organización de fiscalidad organizó los ramos en varias partes, real, hacienda, particulares y ajenas. Me voy a hablar de este en un momento. Y impuestos directos y indirectos. Después de un mes había un libro mayor por ramo en cada caja y finalmente después del año han hecho una carta cuenta, se llama carta cuenta, tanteo, relación jurada, que es un sumario del año de todo el cargo y data por todos los ramos. Y normalmente había 3 copias hechas, uno en la caja local, uno en la caja principal. Si, por ejemplo, Santiago estaba bajo el control por mucho tiempo de Caja de Lima, Lima fue caja principal, mandó una copia allá y eventualmente una copia en el Archivo General de Indias en España. Entonces, es este tercer área material que hemos publicado. Entonces, es sumario. Y no es libros de doble contado. Entonces hay entradas y hay gastos y no hay esfuerzo de balanzar los dos. Hay otra serie de problemas. Si hay una guerra, por ejemplo, ellos prestan dinero de varios ramos que está guardado por la caja para usar para defensa o para armar personas o usar para cualquier cosa. Y años después tenía que pagar este ramo, todos los gastos, todo el dinero que estaba prestado. Entonces hay un flujo constante de dinero entrando de una ramo, no por causa de impuestos que está recibiendo este año, pero por préstamos que ha hecho para el gobierno central en algún momento. Entonces, este es uno de los problemas clásicos de usar los libros sumarios. Por esta razón, había recientemente un esfuerzo de entrar en cajas locales y usar los libros manuales y libros mayores para reconstruir índices de valores que entra y sale, controlando para este problema de préstamos, etc. Aquí da una idea de qué es para Real Hacienda. Todo lo que es
alcabalas, almojarifazgos, etcétera, estancos, casa de moneda, por ejemplo, fundación de plata y oro, bulos de Santa Cruzada, papel sellada, etcétera, etcétera. Muchos impuestos sobre salarios de oficiales, material relacionado con la iglesia, etcétera. Varios subsidios, venta de azogue para las minas, etcétera. Particulares fueron cosas muy especiales que fueron para instituciones, dinero que venía de vacantes menores, eclesiásticas, por ejemplo. Eventualmente, estos fueron dinero que tenía que regresar la iglesia, etcétera. Ajenos fueron especial por el Monte Pío Militar, fue un tipo de seguridad social, pensiones para oficiales, etcétera. Depósitos de personas depositando dinero, su propio dinero con la caja para guardarlo por algún tiempo, etcétera. Todo este material está dividido más o menos en cada caja así. Para dar idea de los ingresos más importantes, ingresos sobre minería y comercio son súper importantes, impuestos o tributos sobre la población indígena, salarios de administración y salarios de militares, y salarios y dinero que venía de diezmos que fue cobrado por la iglesia, pero parte de estos diezmos entró en la caja real también. Bueno, gastos, salarios, burocracia, gastos militares, gastos eclesiásticas, gastos de construcción de iglesias, etcétera. Y gastos de funcionamiento, es decir, todo el papel sellado, pólvora, salinas, estancos, correo, etcétera, etcétera. Cantidad enorme diferente de gastos. Ok, en los últimos años, no solamente historiadores y economistas entró en pero politólogos y sociólogos usando este material para preguntar qué fue la relación entre el élite colonial y el Estado. Y entonces, en relación con fue cooperación forzado, una participación entre los dos, o en conflicto constante. Y varios diferentes modelos. Hay un modelo que dice que fue un imperio cooperativo entre élites y gobierno central. Otro que dice que todos los impuestos son relacionados con ataques contra de los élites. Es decir, usando estos mismos números para hacer diferentes argumentos. Es claro que hay varias posibilidades. Hay venta de oficinas, dos áreas donde hay muchos estudios recientes, son ventas de oficinas. En el siglo XVII, el gobierno, desesperado para fondos, comenzó a vender en contra del Consejo de Indias, vender oficinas fiscales en América Latina. América Española. Y en este momento había bastante dinero ganado por el gobierno por Y la cuestión es, ventas de oficinas debilitó el gobierno y permitió expansión de control de élite colonial sobre la fiscalidad del Estado o no. Y hay una serie de estudios con dos argumentos en dos partes. Y la cuestión de reformas borbónicas. Es claro que había incremento de dinero con reformas, con intendentes, con reorganización de todas las cajas, en el siglo XVIII. Y la cuestión es, y es una cuestión interesante, es que
¿Qué relación con estos nuevos impuestos tiene con el crecimiento o no con la economía en África? ¿Fueron simplemente administración de más impuestos sobre el mismo base o que el base mismo de la economía estaba en expansión? Además de todo un área nuevo es préstamos voluntarios y forzosos de el gobierno con el élite local. Por ejemplo, en Habana, todos los grandes barcos militares fueron construidos por el élite local. Es decir, con dinero que venía de los élites para ofrecer al gobierno un préstamo para hacer construcción de estos enormes barcos de guerra. Y la cuestión es qué fue el intercambio entre el gobierno y esta élite y qué regalos fueron ganados por el élite por este tipo de actividad. Y este es interesante porque el asiento, es decir, contratos para hacer cosas de defensa, incluye mucho trabajo de gremios de artesanos en una área o élite comercial importante o consulados y fue una constante debate quién estaba ganando de qué en toda esta relación. Entonces la cuestión es, como yo estuve mencionando, ¿fue un aumento de presión fiscal mediante una mejor administración o no? Segundo, y hay dos partes. Hay un grupo que dice el impuesto sobre nuevos impuestos fue el origen de rebelión de Tupac Amaru. Otros dicen que no, al contrario, que ganó. Este fue en contra de élite, destruyendo algunas fuentes de sus ingresos, y entonces fue popular y no antipopular. Entonces, gran cuestión, ¿quién gana? Y fue realmente una presión de incremento de material o fue relacionado al crecimiento económico. No hay mucho, y hay un debate interesante en Chile sobre si fue basado realmente en nueva economía o en una nueva presión fiscal. De Martínez Calazara. I think his name is, yeah. Bueno, finalmente hay una nueva serie de estudios sobre el impacto de situado. ¿Fue positiva o negativa en la economía local? Por ejemplo, hay bastantes estudios ahora de Wasserman sobre Buenos Aires, donde él muestra que el situado fue fundamental en mantener el gobierno en Buenos Aires y promover la industria local de gado, etc. Hay un estudio nuevo sobre Habana con el argumento que fue demasiado importante en la economía de Habana y eventualmente causando una crisis económica. No sé si es verdad o no, pero este es uno. Y hay estudios sobre Cartagena de Indias que muestra que sin el situado de la economía local simplemente no es suficiente para mantener un gobierno local de importancia. Entonces, cuando había fin de situado, fue fin de la economía local. Entonces, hay debates constantes del rol de situado en la economía local. Hay alguno, este es un parte, un poco cuestión de el rol del tributo. El tributo fue pagado en moneda. Tenía que tener moneda para pagarlo. No podía pagarlo en bienes. Este obligó a los indios de ingresar en el mercado laboral español. Y entonces este fue un mecanismo obvio de forzar a los indios de vender sus productos o vender su mano de obra en el mercado español.
pero el tributo también fue un título oficial a sus tierras. Entonces, hasta el siglo XIX y hasta hoy en día en Bolivia, una lista de tributo es suficiente para probar que la comunidad tiene son dueños de estas tierras. Y también el gobierno no tasaba a todo el mundo igualmente, dependía de calidad de tierra y número de productos. Y entonces, y también acceso a tierra. En el primer momento, solamente originarios de la comunidad tenían que pagar. Forasteros, los que no tenían tierra, no pagaba. Y solamente en el fin del 18 comenzó a tasar los forasteros también. Para los afroamericanos también había instituciones que estaban relacionadas a la defensa que ayudó a ellos, especialmente los, obviamente no esclavos, pero hombres de color libres, tenían mucho más derechos en base de su participación en actividad de milicia. No tenía que pagar tributo normalmente, tenía tribunos especiales y armas. Y explica en ambos casos mucho del apoyo popular anti-revolución libertadora en el siglo XVIII-XIX. Es decir, que la población popular fue más pro-realista que pro-republicana. Bueno, más allá del sumario, es lo más importante parte aquí. Utilizando estos libros mayores y manuales por ramo, por cada caja. Es importante para definir las economías locales y regionales. Los mexicanos han hecho bastante estudios de cómo fue abastecimiento de, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara. Todo en base de estas receptorías o garitas en este caso, donde tenía que pagar un impuesto con la llegada de comida traído del campo a la ciudad, tenía que decir quién estaba llevándolo, qué cantidad había, entonces había la habilidad de tener una buena idea de la cantidad de material llegando a la ciudad para mantenerlo. También hay estudios de producción regional y se puede usarlo. Y hay, por ejemplo, estudios de diezmos de Carmagnani en Chile, y un diezmos que estaba alquilado para cobrarlo a comerciantes que estaban haciéndolo normalmente por algunos años. Aún sistema se puede usar para estimar la producción de productos agrícolas en esta época. También se puede usar todo este material para definir quién fueron los más importantes comerciantes locales e internacionales, quién fueron los grandes terratenientes locales. Por ejemplo, ellos aparecen en la material de todos los alcabala, almorifazgos, en diezmos y también como fiadores de varias cosas que, por ejemplo, muchos oficiales tenían que tener fiadores para garantizar que estaba pagando esta otra cosa, y fiadores normalmente fueron comerciantes locales. Y todo se puede usar para ver qué influencias tenía en la economía local y en promover crecimiento o en creando crisis y varias otras situaciones locales para cada región. Entonces, es un área que está comenzando en los últimos 15, 20 años y está produciendo mucho más sofisticada material que podía simplemente tener con los sumarios. Me voy a terminar. Son que hemos tenido.
disponible para nosotros en los sumarios para Chile. Y entonces, se puede, obviamente, Santiago de Chile es el principal caja aquí, pero es interesante de ver qué estaba pasando en todas las regiones en base de la material que se puede encontrar en los archivos. Y espero que está disponible en el Archivo Nacional en Chile. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Herbert. Ha sido una clase magistral. Yo creo que todos que hemos seguido tu trayectoria y tus trabajos anteriores, podemos apreciar también los cambios y las modificaciones que tú has ido haciendo, ¿no? Entonces, pero para no quitarle la palabra a los que están y a los que también están muy ansiosos de también participar por vía remota, vamos entonces a partir de ahora a abrir el micrófono para que haya una primera ronda, si les parece a ustedes, de 3 preguntas, y tú las contestas y después hacemos otra ronda. Preguntas o también pueden ser comentarios, dilemas, matices, qué sé yo, ¿no? Siempre en tono constructivo, por supuesto, y agradeciendo este trabajo impresionante que es un lujo escuchar. Así que abrimos el micrófono. Si alguno de ustedes, los que están por remoto, por favor, pueden levantar así la manito amarilla, esa que está ahí, para que la veamos. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien se atreve? Al comienzo todo el mundo es muy tímido, entonces voy a empezar yo, ya que nadie quiere. Entonces, el que reparte se lleva la mejor parte, dice el dicho latinoamericano. Entonces, Herbert, yo noto 2 cosas. Una, que cuando tú haces esa diferencia entre los sumarios, ¿no? y luego el uso discrecional y inteligente que hay que hacer de las otras cajas, más las locales, ¿no? Las provinciales, qué sé yo. En el fondo también entiendo, y por favor tú me dices, sácame del error si he entendido mal, que en el fondo también has venido madurando esta idea de que hay ciertos ámbitos de validez de la información que tienen que ver con los problemas que se fueron presentando en el tiempo con la información. Lo que tú decías, por ejemplo, si los préstamos de alguna manera son un problema a la hora de evaluar, ¿no es cierto?, el funcionamiento de los sumarios, tú nos indicas, bueno, entonces trabaje a otros niveles con las cajas locales o provinciales o por decirlo, de la administración general. Eso por un lado. Y lo otro que te quería preguntar, pero ya esto es una pregunta, lo primero era un comentario, es, a mí me resulta cada vez más, me convence más la idea, por lo que tanto tú como la profesora Méndez y Juan José Martínez, acá en Chile, y muchos más, nos vienen diciendo que esto de la crisis hay que olvidarlo definitivamente, por un lado, lo de la crisis del siglo XVII, pero también terminar con el concepto de economía natural, que nos había planteado en algún momento Ruggiero Romano, ¿no? Pero así todo, siendo así, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, pero así todo, si uno hiciera, yo no creo que tú lo hayas hecho y quizás todavía estamos muy lejos de lograrlo, pero si pudiéramos, por ejemplo, tener una estimación de la formación bruta de capital fijo, por ejemplo, algo así, ¿no? O la tasa de inversión que había a nivel de cada virreinato, tú dirías que aún siendo muy diferente, muy heterogéneo el paisaje, ¿no?, de extracción. Y en realidad lo que teníamos es en algunos lugares extracción y en otros lugares cobertura para que pudiera funcionar en el fondo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo eso, tú dirías que algo así como la tasa de inversión colonial a nivel local, pudo haber sido dañada por el hecho de que en algunos lugares se extraía para compensar otras zonas que eran deficitarias, o te queda la impresión de que esa tasa de inversión pudo desarrollarse sin problema, o sea, si las élites locales pudieron de alguna manera invertir, a pesar de estos flujos que iban a las cajas reales. Con eso hacemos la primera pregunta
Ya ahí tienes bastante, pero si quieres, ahora que se han animado seguramente, ¿alguien más quiere incorporarse? Sí, entonces vamos a girar la cámara porque Nicolás Manquepillán, que acaba de Ok. también incorporarse, te quiere hacer alguna consulta. Sí, Se te bueno, escucha, ¿eh? ¿se escucha bien, supongo? Sí, sí Sí, te escucha. Ya. Bueno, primero agradecerle al profesor Klein por su presentación magistral. Me declaro admirador de su trabajo en lo poco que he ido revisándolo, sobre todo en su trabajo de las cartas cuentas. Y quisiera preguntarle sobre, en esa misma idea, del valor cómo se pueden utilizar las cartas, en cómo pudiera trabajarse con algunos elementos de las cartas cuentas, como por ejemplo el impuesto de balanza, que es un impuesto que tuve la oportunidad de ver en la base de datos que tiene presente el Colegio de México. Cómo pudieron utilizar las cartas cuentas para, muy en relación con lo del profe Mario, poder analizar la inversión en infraestructura, que es un vacío importante, no sé a nivel latinoamericano, no sé qué tanto, pero a nivel chileno sí. Entonces, ¿qué valor se le puede dar a la utilización de las cartas cuentas y sus cifras para poder estudiar la inversión en infraestructura, en construcción? Esa sería mi pregunta. Perfecto. Y una última para terminar la primera ronda. ¿Se anima, profesora? Más bien un comentario. Yo siempre pensé que la economía del imperio no tenía crisis en el siglo XVII, pero por razones que no son económicas. Primero, resulta que la ciudad de Potosí, hacia 1630, llega a tener 150.000 habitantes, en circunstancia que Madrid tiene 50.000, ¿ya? Eso indica que hay un polo de desarrollo gigante, ¿ya? Segundo aspecto que no es económico, es un imperio que maneja una cierta estabilidad en su conducción política y administrativa a lo largo de todo el imperio, de todo el periodo. Y a pesar de los ataques que nos hacen los holandeses o los ingleses, y a pesar que es un país súper despoblado, Chile, igualmente nunca se interrumpió la administración en el imperio, ¿ya? Y esto se lo plantea un alumno mío que llegó del profesor de Historia Universal y lo reprobó por poner un planteamiento diferente al que manejaba la bibliografía en la época, ¿no? Pero el conocer el imperio por dentro implica saber que los monarcas españoles enviaron a América gente del mayor nivel administrativo. Porque si hay gobernando marqueses, es toda la dimensión de la corona para controlar fronteras. Y si envía duques, está controlando problemas de corte marítimo, ¿ya? Entonces, visto en una forma más compleja, las cuentas en relación al manejo conductual del imperio, el siglo XVII en América no me parece de crisis. Tampoco me parece de crisis el fines del siglo XVIII, y según mi trabajo, que abordan principalmente la primera mitad del XIX, la economía, por lo menos chilena, se duplica cada 10 años. Entonces yo pienso que no hay crisis porque hay mayor producción en México, hay mayor producción en Chile y hay mayor producción en Potosí también, ¿ya? Entonces es un imperio que está súper bien manejado, a pesar de que su gente es poca, la gente que emplea es poca, y lograron mantenerlo por 300 años, a pesar de los embates de los ingleses y otra gente. Esa es mi visión, profesor Klein, después de estar 50 años haciendo clase aquí, ¿ya? Pero además me encanta conocerlo porque yo fui muy amiga de Álvaro Jara. Y estuve 20 años en su casa. Cuando yo era joven, nos juntábamos una vez al mes
Y él me hablaba mucho del tema del trabajo que ustedes estaban haciendo, ¿ya? Entonces, un agrado conocerlo porque realmente yo y mi esposo y otros colegas fuimos muy cercanos a Álvaro, que tomó la bandera de la Real Hacienda y con ella terminó. ¿No? Él fue una Así gran que, figura, gran persona. gran persona, Álvaro, sí. Bueno, Eso. muchas Bueno. gracias, profesora. Tiene bastante que... Bueno, me voy a comenzar de atrás y entrar. Es interesante que está diciendo una cosa que es obvio y nadie está pensando que todo este imperio fue lo más grande unión de mercado en el mundo en esta época, como Unión Europea o algo así. Es decir, fue un sistema enorme y cerrado, y en donde había una participación de todo el mundo en este sistema. Y Leandro Prado hace un argumento que una de las crisis de América Latina en el siglo XIX es el quiebra de esta unión monetaria y comercial y administrativa. Causó una crisis de inversión, una crisis de producción, una crisis de todo. Y entonces estoy en acuerdo que es la calidad. Mire, hay siempre corrupción, hay problemas, etcétera, pero la calidad de administración en América Latina durante el imperio es bastante excepcional. Es decir, estamos en un sistema que comunicaciones toma meses para ida y vuelta, para hacer decisiones, pero había un cuerpo de administradores bastante hábil que podía mantener la situación local, hacer decisiones, todas las invasiones, rebeliones indígenas, etc. Realmente la administración real fue capaz de controlar todos estos desórdenes que ocurrió durante todo este siglo. Esa es una cosa. La otra es construcción. Había varios estudios ahora hechos en México, especialmente sobre la cantidad de construcción de iglesias, hospitales, escuelas, etcétera, y su relación a la economía local. Y se nota que algunas zonas tenían épocas enormes de construcción y eventualmente cuando la economía estaba en decadencia, paró esta construcción o tomaba siglos para terminar un catedral o algo así. Entonces, hay una relación a construcción en toda América Latina y está haciendo un esfuerzo. Hay un español de la escuela de Sevilla que han puesto una base de datos de todos los catedrales e iglesias construidas en América Latina en esta época. Entonces, esta es otra fuente para ver otro índice del crecimiento de la economía. Inversiones. Bueno, este es otro asunto. Y sí, si Producto Bruto Nacional todavía es un debate en el siglo XIX y XX, imaginas tratando de construirlo para época colonial. Y es complicado por falta de censo, de población, de per cápita, hacer varias cosas así. Entonces, se puede intentar de ver qué es la inversión. Se puede verlo muy claramente en las cajas pequeñas, en las cajas locales. Cuando hay un situado, es claramente, ellos explican muy bien dónde está puesto este dinero que viene de Lima o que viene de Ciudad de México y cómo está puesto. Entonces hay una correspondencia enorme entre la caja local y caja principal explicando dónde está poniendo todo este dinero. Está en construcción, está en salarios, está con barcos, está con otra cosa. Entonces hay una enorme correspondencia donde podía, especialmente en una pequeña economía local, ver qué fue la inversión en la época. Y es interesante que por Cartagena
hay un colombiano que hace todos esos estudios de Cartagena y muestra que fue una construcción naval y construcción de fortines importantísimos y había un gran uso de dinero para mantener pero la economía local no ganó mucho de y una vez que el gobierno paró de mandar el dinero, la economía bajó hasta un nivel bien atrasado del resto del país. Entonces, hay manera de ver cómo estaba gastado el dinero. La otra cosa, regresando un poco a sumarios, hemos hecho lo máximo que pudimos hacer, aceptando la idea que hay problemas con los números y tiene que controlarlo. Y yo creo que cuando llega al nivel local es más fácil de hacer Se puede ver claramente qué está pasando con el dinero. Y se puede dividir los que están préstamos de un ramo al otro. El gobierno hace todo el tiempo, prestando de un ramo al otro para un momento específico, pero guarda toda la información. La otra cosa, Marichal muestra que el élite estaba completamente disponible de prestar dinero al Estado porque estaba pagado después, un tipo de bonos al Estado y estaba recibiendo rentas, entonces no había problema. El problema fue después de 1790 paró de pagar y de pronto no fue, de pronto comenzó de tener préstamos forzosos en vez de préstamos voluntarios. Entonces, había un sistema donde había inversión de capital en productos del gobierno, defensa, construcción de iglesias, etcétera. Particulares podían participar y entonces tiene que tomar en cuenta dinero que está invertido en productos del Estado. Pero se puede, para construir un PIB, yo dudo. Ahora, eso que tú planteas es como un multiplicador keynesiano de la inversión, Herbert, Sí, porque en el fondo es por cada peso, ¿no?, que yeah. inviertes en obras públicas, en presidios, fortines y todo eso. Hay, como tú bien dices, proveedores que son privados y hacen circular por cada peso, ellos también hacen 5 pesos, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema es no quedarse con el concepto de inversión privada, sino que utilizar un concepto ampliado de inversión, ¿no? Como tú señalas. Particular y del gobierno, sí, verdad. Claro. Sigamos ahora con otros comentarios, profesor. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Rafael. Rafael. Malave. Malave, pero me interesaba que lo conocieras, a ver, te estaba apuntando ahí, porque él me contaba, Patricio, que está haciendo un trabajo muy interesante sobre fundaciones. Entonces, por favor, Patricio. Le cuento, profesor Klein, lo saludo, muy contento de escucharlo, porque usted es una referencia canónica de los estudios de América colonial. Jorge Siles, Salinas y María Eugenia del Valle lo querían mucho a usted, lo mismo que Joseph Barnadas, así que lo saludo con especial atención. Le cuento que el doctor Malave no es historiador, es arquitecto, pero se lanzó a una obra máxima, que es realizar el catastro de todas las fundaciones españolas de España en América Latina entre 1492 y 1898, que era lo que no teníamos. Yo durante mucho tiempo busqué quién podía tener este catastro. El padre guarda la historia urbana del Reino de Chile, tiene el catastro para Chile, pero ni Gutiérrez, ni Ardoa, ni ninguno de los grandes especialistas había logrado hacer este catastro, lo que permite después generar las redes de caminos, de fortificaciones, que son los trabajos derivados de la tesis doctoral. Así que me es muy honroso poder presentárselo y después lo voy a pedir al doctor Matus que se contacten para hacerle llegar el texto de la tesis a usted y conozca esta obra que yo
después de leerla quedé muy sorprendido, primero porque no había este catastro. Así que se lo presento al doctor Malaver. Bueno, igual me da un poco de vergüenza. Yo he tratado de trabajar la fundación de villas y ciudades, pero no solo las que fueron fundadas como villas y ciudades, sino las que se convirtieron en ese periodo. Y entonces me parece muy interesante esta charla, porque además me da una idea muy certera de cómo entender las escalas de los mercados, entender la importancia de los asentamientos de acuerdo a la escala de estos mercados y del ingreso de capitales en esos mercados. Entonces, para mí fue una charla muy interesante. Yo quisiera, sí, hacer unos comentarios, quizás como yo no soy historiador, puedo estar un poco perdido con esto de la crisis del siglo XVII, pero sí quisiera, pensando en esta crisis, yo imagino el imperio como el imperio total, no solo en los territorios americanos, sino los territorios en Filipinas, la corona de Aragón, en los territorios en Flandes, e inclusive los territorios en el Brasil, que fueron parte de la monarquía hispánica hasta ese periodo. Entonces, si uno hace quizás un balance global, si hay una crisis del imperio, un desmembramiento, se pierde la unificación con la corona de Portugal, se pierde Flandes y además hay un debilitamiento en la monarquía hispánica en Europa. Los gráficos también demostraron la caída de la economía en Castilla. Entonces, si uno ve quizás ese imperio de una manera un poco más amplia, no solo América, sí podríamos ver. Lo que sí también, según los datos que yo manejo en América, es que hay un estancamiento de la expansión urbana. El siglo XVII es el siglo donde menos fundaciones se hacen, si se compara 16, 17 y 18, a pesar de que sí hay una consolidación y unas economías consolidadas como cada uno de ustedes han denominado. Pero los datos sí reflejan ese estancamiento que después con los Borbones empieza también teniendo que consolidar las fronteras, las fundaciones de Chile, por ejemplo, el Chile colonial del siglo XVIII se expande muchísimo y la mayoría de las ciudades y villas de Chile fueron fundadas en el siglo XVIII, igual que hacia los territorios del norte de Nueva España, donde se consolida la capitanía, la última, ¿cómo se llama? De los territorios del norte de Nueva España. Entonces, en ese sentido, la capitanía interna de la Nueva España. Entonces sí podríamos quizás hablar de una crisis. No sé qué opinan ustedes de eso. La idea es hacer un debate, ¿no? También. Así que bienvenido sea. Por favor, Daniel, Alejandro, no sé si ustedes quieren agregar. Mauricio, por favor. Vamos a ir echándole más leña al fuego. Sí, no, yo las preguntas que tenía en verdad era un poco, quería conocer un poco su visión sobre la eficiencia un poco del sistema tributario y estatal del Imperio Español. Porque alguna vez escuché un poco este argumento de que el sistema de situados era realmente bastante ineficiente porque transfería plata de zonas de mucha productividad a zonas con baja productividad. Entonces, solamente quería conocer su opinión al respecto. Ya lo mencioné un poco cuando habló de la inflación, de la inversión hace un ratito. Y lo otro que quería preguntarle era un poco sobre la recaudación por persona, porque nosotros efectivamente vemos un aumento en los ingresos durante el siglo XVIII, pero esto va de la mano también con lo que parecería haber sido un crecimiento demográfico bastante fuerte en el siglo XVIII. Entonces, si es que consideramos también la dimensión demográfica, sí que podemos analizar las mismas trayectorias tributarias, en el sentido de que habrá efectivamente un reforzamiento del sistema tributario español en el siglo XVIII, o son simplemente reflejos de las dinámicas un poco demográficas. Entonces quería saber un poco su visión al respecto de esos dos temas. Perfecto. Creo que tenemos ya dos, o queda una todavía. ¿Alguien más quiere
¿O están todas? No. No sé si, Herbert, ¿quieres ya? Bueno, es verdad que España está pasando su época de dominación total bajando a ser uno de los grandes en Europa. No hay duda que este está ocurriendo al final del siglo XVII. Pero se nota con todos los cambios que Brasil estaba en la época de oro de azúcar. Esta es la gran época de bahía y exportación de azúcar a Europa y no hay concurrencia con ningún otro grupo hasta la llegada de los franceses e ingleses en el Caribe en el siglo XVIII, fin de XVII y comienzo de XVIII. Entonces, para toda América es bastante bueno la economía en general, con varias zonas de producción subiendo y bajando, etc. Y en Europa, mire, la cosa que esa es época de la armada de dos armadas famosas, una armada que recapturó Bahía y una segunda armada que no capturó Inglaterra. Entonces los españoles estaban bastante hábil de formar enormes flotas de guerra y mantener su rol como poder importante en el Pacífico y en el Atlántico. Entonces, sí, en relación relativa a los nuevos que están llegando al poder, Inglaterra especialmente, parece en una época difícil, pero en general la economía americana fue exento de todo lo que estaba pasando en otros. Europa estaba entrando en crisis en toda esta época, con guerras interminables entre los diferentes grupos y guerras religiosas. Está realmente ocurriendo bastante con este. Y entonces, otro punto, yo creo que es importante, si tiene un registro de edificios en construcciones, sí, da una idea un poco de la habilidad del Estado y de particulares de invertir dinero en esta época, y es un índice posible para medir la economía en general. Entonces, estoy en acuerdo con este. Hay estudios de Doblado y de Marichal estimado el gasto per cápita en impuestos por los americanos en el imperio. Y se dice que estaba pagando alto en comparación a India y otros, pero en general no fue tan opresivo en general. Doblado tiene todos estos índices de altura, de habilidad de leer y escribir, etcétera, mostrando que los mexicanos fueron bastante en buena condición comparando con Europa en la misma época, especialmente España, Portugal y Italia. Entonces, en lo menos por el momento, la idea es que impuestos por cápita no fueron bastante, pero no suficiente para tener un impacto negativo en la economía y bienestar de la población. Bueno, espero que contesté algunas de estas preguntas. Sí, sí, está muy bien. Te llevo también me meto a ese debate porque me parece súper interesante y qué bueno que hayan distintas disciplinas también, ¿no? Colaborando y interactuando. Y pienso también en que a veces, claro, si uno tiene que saber interpretar los indicadores y no es tan fácil. Por ejemplo, hay veces que puede disminuir el número de fundaciones, incluso disminuir la población y disminuir el territorio que está bajo la jurisdicción del imperio. Y uno podría decir eso es crisis. Efectivamente, bajo ciertos parámetros es crisis. Lo mismo que los triunfos militares y todo eso. Pero por otro lado, uno también podría decir es racionalización. Porque si un imperio se ha extendido por sobre sus posibilidades, quizás lo que creo que más bien hicieron las reformas borbónicas, es decir,
nos habíamos involucrado demasiado en los asuntos europeos y por otro lado no teníamos la capacidad para administrar en forma eficiente nuestros territorios de ultramar. Entonces lo que hay que hacer es, de ahora en adelante nos vamos a resignar a un territorio más acotado, vamos a fundar durante un tiempo menos ciudades, nos vamos a racionalizar, que es lo mismo cuando una empresa ¿no? Se ha expandido demasiado en la cantidad de trabajadores que tiene y de repente se da cuenta que no tiene mercado para eso y está gastando más de lo que debe. Entonces, una racionalización desde cierto punto de vista es una crisis, pero también es un proceso de renacimiento en cuanto a que lo que viene justamente es el periodo expansivo que tú notas en el siglo XVIII. Es decir, ¿cómo lograron recuperar el ritmo de fundación de ciudades? ¿Cómo lograron que las poblaciones volvieran a revivir? ¿Y cómo lograron volver a elevar el nivel general de recaudación? ¿No? Eso es fundamental. Entonces, claro, todo eso no habría sido posible si hubieran persistido probablemente en su ambición general de abarcar tantos territorios, involucrarse en todas las disputas dinásticas que había en Europa y religiosas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno ve es un esfuerzo deliberado por modernizar las capacidades administrativas de un imperio, porque de lo contrario va a desaparecer. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me llama más la atención lo que lograron sustentarlo en el tiempo, es decir, cómo lograron sobrevivir, a pesar de que ya no eran un imperio de primer orden, pero aún así lograron sustentarlo, proyectarlo, a pesar de que ya estaban siendo desplazados por grandes flotas como la holandesa, como la inglesa, qué sé yo, ¿no? No sé si te hace sentido esa discusión, ese debate. ¿Podemos considerar crisis en qué sentido, Herbert? Wow. Pero yo agregaría que también los Borbones hicieron un esfuerzo muy interesante de racionalizar los impuestos. Yeah. Ya porque los impuestos del siglo XVII son bastante irracionales y muy grandes, lo que paralizaban la economía. ¿Ya? No era justo, por ejemplo, un impuesto, qué sé yo, el del almojarifago en un 28%, a un impuesto del almojarifago en el periodo borbónico que lo bajan al 3%. Porque no siempre las economías se benefician subiendo los impuestos, porque paralizan la capacidad activa de la economía. Y yo creo que los Borbones entendieron perfectamente que a bajos impuestos aumentaban enormemente el comercio internacional, ¿no? Porque de flotas de 20 barcos en el siglo XVII y con la liberación del comercio a fines del XVIII, tenemos, en vez de 20 barcos al año, tenemos 600 barcos al año, ¿ya? Entonces la dimensión económica comercial crece exponencialmente por la racionalización de impuestos, ¿ya? Ese es un tema que es difícil plantearlo ahora porque aquí los gobiernos de los jóvenes creen que aumentando los impuestos va a crecer el país, pero la verdad es que es exactamente lo contrario. Yo, conociendo estas situaciones, bajaría los impuestos al mínimo, porque eso permite que la gente use su capital en armar más negocio, que a la larga paga más impuestos. ¿Se fijan? Nos metimos de lleno en una discusión tributaria. Nos metimos en la tributación. Pero realmente, ¿no es cierto? Las cajas reales es pura tributación. Pues sí, ese es el tema. Réplica. Bueno, o sea, primero aclarar que yo me refería a un estancamiento de crecimiento, pero una consolidación de los centros urbanos. Y en segundo término, hay algo que surgió aquí también que es importante cuando se habló de los gastos en ciertos puntos que parecen deficitarios. Pero es que si uno examina la importancia de La Habana en la economía del imperio, o sea, vale más tener esa llave controlada y los gastos en fortificación que lo que se perdía si asaltaban los galeones. O sea, si quedaba desprotegida la flota india. Entonces hay que entender que el imperio tiene una mirada en un organismo, un sistema
muy complejo que funciona de otra manera. Entonces hay gastos en esos puntos que parecen deficitarios, pero que mantienen la estructura que hace funcionar a los sistemas. Y en el otro punto es que también hay un tema con qué es el impuesto que se puede gravar y cuál es la economía real. Entonces, claro, hay un fuerte foco en el gravamen de los metales, pero y toda la economía informal que se mueve en el siglo XVII en esos puntos que no tienen que ver con eso, también podría dar un balance mejor de cuál es la verdadera magnitud de esos ciertos puntos que parecen deficitarios. Bueno, por lo menos. Sí, está muy bien. Yo quiero solo hacer mezclar la comparación de los movimientos de cajas que está señalando Herbert y Tepask y con los estudios sobre Alcabala, que para el caso de Chile, Juan José Martínez, que es parte de este núcleo, ha demostrado que en la última tercio del siglo XVIII, los intercambios crecieron a un nivel increíble en todo el territorio de la jurisdicción de la Alcabala del corregimiento de Santiago, lo que demuestra que esto no fue agobiante, como tú dices, sino que más bien estimuló la producción, los intercambios y la proporción de los intercambios no transables, digamos, es decir, de los que estaban destinados al mercado interior, crecieron a una velocidad impresionante según los estudios de Juan José. Entonces, efectivamente, por lo que ve uno, es una opción deliberada por resucitar, reactivar la economía por parte de las autoridades para, a su vez, recaudar más a partir de esa multiplicación de actividades, ¿no? Pero bueno, por favor, métete tú ahora. Bueno, regresando a un tema, se puede leer en el archivo todos los debates sobre si este impuesto es demasiado fuerte o no, si hay una crisis local y tenemos que modificar la política de impuestos locales. Todo un debate es constante entre el gobierno y la población, y especialmente los comerciantes, consulados, en varias ciudades, están en constante debate con el gobierno sobre impuestos. Pero yo creo que todos los estudios hasta ahora muestran a largo plazo hay una correlación en general entre producción y la cantidad de impuestos ganados por el Estado. Y muestra es un buen índice, es decir, finalmente tenemos un índice, es decir, de los impuestos del gobierno, un buen índice de cómo está la economía colonial en todos los siglos, salvo posiblemente en la crisis del fin del siglo XVIII. Perfecto. Damos la palabra a los colegas, compañeros que no han participado todavía. ¿Quieren participar? A los que tienen algún trabajo sobre esto. Salarios, créditos. Pero esa crisis de fines del 18 está relacionada con la guerra con Inglaterra de 1793, ¿no es cierto? Pero resulta que de acuerdo a los estudios de John Fisher, el historiador inglés, las cajas del Perú crecen, las cajas de México crecen, crece la minería en su tributación en México, en el Perú y en Chile. Por lo tanto, yo no creo en esa crisis, ¿ya? Yo creo que el imperio nunca llegó a tener más dinero que a fines del siglo XVIII. Y la crisis prácticamente del imperio es una crisis política y por la invasión de Napoleón, pero no una crisis económica. Esa es mi tesis, ¿ya? Sí, por supuesto. Ahora, me gustaría, no sé si está Francisco ahí. Pancho, ¿estás escuchando? Pancho Betancourt, ¿estás ahí? Es que Francisco trabaja a los comerciantes. ¿Qué decían los comerciantes en esa época? No, decían que estaban muertos de... ¿Se quejaban mucho? Se quejaban por exceso de mercancía. A ver. O sea, los comerciantes de la época nunca estuvieron muy dispuestos a ayudar con
digamos, con muchos recursos y de hecho se quejaban precisamente de la guerra como factor que interrumpía el comercio, digamos. Entonces, eso es como lo que se puede ver de lo que dicen en todos los consulados del momento, digamos. Y claro, se ve un poco eso, esa cuestión, digamos. Yo en Más mi que nada, libro no sé si del año interrumpió tanto. ¿Ah? 79, Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te calza este relato que estamos tratando de construir entre todos, escuchando a Sí, Herbert? no, sí, me cansa, sí. Sí, se me cansa, sí. Habría que ver, es digamos, efectivamente si las cifras acompañan eso, pero claro, sí, a mí me calza por lo menos. Guerras tienen un impacto negativo, obvio, en la economía. Entonces, aun si la economía está en expansión, la crisis de guerra, la crisis de política, la crisis del gobierno central, que es agudo en este momento, entonces este puede causar una crisis en la economía local también. Después, es decir, aunque hay boom, hay que todo, depende de la llegada de azogue, la salida de plata, la llegada de ropa, de vino, de todo producto de Europa, la economía local, regional y todo. Si los barcos no llegan por causa de guerra, hay una crisis. Entonces es obvio que hay la economía estaba bien hasta la crisis del gobierno central cuando decidió de entrar en estas guerras interminables con Francia y eventualmente con Inglaterra y eventualmente con Francia. Y finalmente este fue desesperación del gobierno, incapaz de mantener el viejo sistema como fue. Por 1800 es obvio que varios lugares tenían problemas de pagar préstamos, de transferir fondos de un lado al otro. Entonces, es una crisis administrativa, política y de guerra, no de economía. Es decir, la economía no fue en crisis en el siglo, estoy completamente de acuerdo, no estaba en crisis hasta que las guerras europeas y el gobierno bien central entró en todo este material. Bueno, parece que hay demasiado acuerdo. A ver si Alejandro nos da otra opción. Yo quería preguntar porque yo una vez hice un trabajo en relación con la Fundación de Molinos en Bolivia y observamos que aparte de Potosí, que era una zona que tenía más o menos entre 100 y 150 molinos metálicos, molinos de minería, alrededor se habían creado también más o menos unos 120 molinos de alimentos en la zona de Chaca, que era la zona más importante de producción molinera después de Brasil. Entonces, el polo molinero 100, 150 en Potosí y en la provincia de Chalca más o menos unos 120 más. Pero esta fundación, esta creación de molinos se detiene después de la segunda mitad del siglo XVII y se detiene en general la actividad total. Entonces, nosotros pensamos que eso sería un ejemplo de que se generó como un colapso de la inversión de actividades después de la segunda mitad del siglo XVII, que debió tener una onda expansiva para casi todo el territorio, también de Perú, de Argentina. Entonces, quería preguntar si a usted y a usted, si observaban que existía como una... y el otro porque la hipótesis es que en general el Imperio Español se mantuvo más o menos estable, el desempeño económico lo que se observaría por la fuente impositiva. Pero si se observa como que en específico se compensó por alguna parte si hubieron trayectorias divergentes en relación a esta zona de Charca y alrededores y el resto de zonas, en relación también con la fundación de localidades. problema interno. Claro, o sea, esos desajustes que tú dices, ¿no? Lo que tenía superávit, ahora tiene déficit. ¿Qué hacemos? Sí. Dale, Herbert, te escuchamos.
No, es simplemente obvio que algunas zonas estaban en crisis y Potosí tenía una crisis de disponibilidad de nuevas venas de plata y uso de azogue, etcétera, ayudó por un rato y eventualmente no. Entonces, sí, Potosí entró en crisis, aún no tanto, es decir, aún estaba produciendo bastante como una zona local en México, pero obviamente con esta crisis había varios productos locales que no estaban disponibles y que molinos, etcétera, que estaba usado para abastecer la ciudad de Potosí, por ejemplo, con la falta de personas saliendo de la ciudad por falta de ingresos, etcétera. La ciudad fue en crisis, entonces se nota hay una crisis local, pero en general de América Latina no podemos decir que la zona en general del imperio estaba en situación positiva por el siglo XVII. Ahora te quiero llevar a otro plano, Herbert, y un poco hasta pensando el concepto de pacto colonial, un poco de que han trabajado Cosworth, ¿no? Hay Ok. otros, hay un grupo de politólogos que ahora están trabajando, Exacto. Irigoyen, etcétera. Claro. Este es un debate interminable. Eh, Es cooperativa, si es negativa, etcétera. No, yo no puedo decir sí o no, pero creo que es interesante porque se puede usar estos debates y examinar la situación local y ver qué hay en la situación local, si está en pro de la posición de Marichal o de pro de Irigoyen, por ejemplo, sobre este debate. Es decir, hay una literatura ahora más allá de los historiadores. Es con economistas y con politólogos que están interesados en esta cuestión de gobierno y con cómo podía mantener un imperio para tantos siglos. Pero en general tú percibes una relación entre zonas que son deficitarias y que en el fondo son suplementadas con Sí. flujos que vienen de zonas ricas Sí. y un pacto colonial que es más tenue en esas zonas que son en el fondo mantenidas. Sí, no hay duda de que el gobierno está muy consciente de dónde hay una crisis y dónde hay economía de expansión. Por ejemplo, en primer momento había caja principal en la Ciudad de México y una vez que Zacatecas comenzó a producir bastante plata, creó una caja de Zacatecas, en San Luis Potosí, etcétera. Entonces había gobierno consciente de cambios en el gobierno local. El gobierno estaba absolutamente vinculado con la cuestión de mantener el imperio. Es decir, poner misiones en California, fortines en Arizona, para en contraataques de indígenas locales. Tratando de mantener defensas en todas partes, pagando Filipinas para mantener la economía de Filipinas también y administración de Filipinas. Toda parte hay esfuerzo para mantener y los gobiernos están mandando material todo el tiempo explicando qué está ocurriendo y qué necesidades hay, etcétera. Y tenemos esta es idea central, que el gobierno está usando la Caja de América para pagar, esencialmente, pagar para mantener la economía y imperio en América. Y usaba solamente una pequeña parte de para sus propios intereses en España. Muy interesante. Yo creo que todo esto que estamos hablando rompe en gran medida con todos los textos escolares que solemos no ver todavía, lamentablemente, ¿no? Y nos entrega un paisaje muy, muy rico, lleno de policromía, de matices, ¿no?
Así Exacto. que creo que Así es. estamos encantados interesante. realmente con lo que hemos escuchado y lo que hemos podido aprovechar el profesor Klein y Herbert. Entonces, queremos agradecer nuevamente tu disposición para participar. Te vamos a invitar a ser formalmente parte de nuestro núcleo, sea que participes de esta manera, no importa, pero lo importante es que te tengamos, ¿no? Si tú Sí. estás disponible, te vamos a invitar y queremos brindarte un caluroso aplauso y agradecimiento por lo que nos has traído hoy. Muchas Gracias. gracias. Bien, entonces ha llegado el momento de despedirnos. Tenemos ya, les haremos llegar las invitaciones para la próxima sesión. Y Herbert, tú, si quieres despedirte, estaríamos encantados de escuchar tus últimas palabras. No, ya está. Ya, perfecto, Está contento. muy bien. Sí. Muchas gracias, profesor De Klein, ha nada. sido un lujo. Muchas Un gracias. placer de participar. Gracias. Chao. Bien, nos despedimos. Que estén todos muy bien y nos encontraremos en la próxima fecha definida para nuestra sesión. Muy buena. Sí, lo vemos.